Uno había crecido en la religión del imperio, en otra cultura, en otras condiciones. Vi en Jesús a un judío diferente. Cuando agonizaba en la cruz, pronunció algunas frases en hebreo que yo alcancé a comprender. Todas ellas me tocaron el corazón. Cuando expiró, tuvo lugar un fenómeno extraño. Se opacó el sol y toda la colina del Calvario se estremeció. Yo estaba apoyado en mi lanza, vigilando todo esto, y no me pude menos de exclamar: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Hoy, en Personajes de la Pasión, los soldados romanos y el centurión. El itinerario de la Vía Crucis, como conocemos la expresión de Vía Crucis, es el recuerdo de aquellos momentos últimos de la pasión salvadora de Jesús. Y en este itinerario, desde el pretorio de Pilato hasta el Gólgota, seguramente Jesús fue acompañado no solamente por la turba, por la multitud, por los curiosos que habían llegado a Jerusalén con motivo de la fiesta de la Pascua, sino también por aquellos que debían de ejecutar en nombre de Roma la sentencia de la muerte. Es así que aparecen en escena estos personajes secundarios porque no nos dan un mensaje, pero son principales porque son los que van a ejecutar la sentencia. En el Evangelio de Marcos aparece el emblema del poder que hará posible la ejecución. El imperio manifestado en las personas de los soldados. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 38, la de un jefe de centuria, conocido en el Evangelio como un centurión, al cual no se le da el nombre, que viendo a Jesús morir, afirma: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Así que Marcos capítulo 15, versículos 38-39, dice que el templo se ha rasgado. El templo, el velo del templo se ha rasgado. Jesús ha muerto y un centurión que ha dado la orden de la ejecución se convierte. No hay que olvidar que para Marcos esto es intencional. Si usted lee Marcos 1:1, dice que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. De tal manera que aquí se está cumpliendo el objetivo de la obra de Marcos, revelarnos quién es Jesús. Y aquí, al pie de la cruz, en el momento supremo de la muerte, se nos revela. Quien lee el Evangelio de Marcos llega al momento cumbre de descubrir quién es Jesús de Nazaret. Y lo interesante de esta confesión es que no viene de parte de los judíos. Ya Pedro había dicho: tú eres el Mesías, en el capítulo 8. El judaísmo confesando la mesianidad de Jesús. Pero en el relato de la pasión son los paganos. Es el mundo pagano que reconoce a Jesús como Dios. Este hombre en verdad era el Hijo de Dios. Los romanos tenían estas provincias y estos lugares de presencia para cuidar el orden, para que se pagara el impuesto y para cumplir con las ejecuciones debidas de todos aquellos en contra de Roma. Los soldados han cumplido su misión, han sido obedientes al mandato. Y vemos que estos soldados han acompañado la ejecución y aparecerán en los relatos de la pasión, según el Evangelio San Juan en el capítulo 21, echando a suerte la túnica de Jesús y el manto de Jesús, que no lo van a dividir porque es de una sola pieza. Los soldados también han participado del escarnio, lo han coronado de espinas, tanto porque para un soldado de poca formación, la actitud de un judío indefenso había que aprovecharla, casi como estando en el circo de Roma,
coronándolo de espinas, poniéndole una capa de púrpura ya destruida y una caña en la mano en señal de cetro. Los soldados saben hacer circo donde quiera que vayan y no desaprovechan la oportunidad para hacer circo con la persona de Jesús. Mientras el centurión confesará, el jefe de la centuria confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, los soldados han estado ahí cumpliendo un designio a la larga de destruir el rostro de Jesús, su apariencia, quitarle la hermosura, como diría Isaías, desfigurado, no parecía con rasgos humanos, totalmente ante uno que uno debería no mirar, porque sentiría el horror de ver lo horrible que se encuentra. Los romanos, así catalogados a este ejército poderoso, allá en esa humilde provincia de Palestina, en esa provincia de Jerusalén, están allí, ante un don nadie, a quien ellos tienen la libertad de increpar, burlar, escupir, abofetear y sobre todo ridiculizar. Es muy interesante el mundo pagano ante la pasión de Jesús. Estos lo llevan a la máxima expresión del horror desnaturalizado que lleva al sufrimiento más profundo, el desgarre de la propia dignidad. Pero esa dignidad perdida en los soldados que lo han llevado hasta la cruz, según el relato de los 3 evangelios sinópticos y sobre todo de San Juan, se ve dignificado porque otro soldado, jefe de centuria, el que Marcos cataloga simplemente como el centurión sin darnos su nombre, la tradición seguramente ha querido buscar el nombre de este centurión, al igual como hicieron en el Evangelio de Juan para llamar Longinos al que rompió el costado de Cristo. Otro soldado. La tradición reconoce el nombre de aquel soldado que rompió el corazón y traspasó con la lanza el corazón purísimo de Jesús en la cruz. Pero del centurión de Marcos no sabemos su nombre. A la larga podemos asegurar que Marcos, al no darnos el nombre del centurión, tiene un propósito catequético de espiritualidad cristiana, que todos los paganos puedan llegar a confesar, que todos los paganos se hagan centuriones, confiesen que Jesús de Nazaret, muerto en la cruz, es en verdad el Hijo de Dios. Qué buena experiencia la que nos permite a través de nuestros programas conocer un episodio de estos fabulosos y, por así decirlo, estos personajes que a la larga en estos días santos nos permiten de nuevo ocupar nosotros su lugar. Hoy estamos llamados a pensar si yo también debo de confesar, después de tantos siglos, que Jesús es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Esto significa que es igual a Dios. Viéndolo en la cruz, no se ve al condenado, no ve a uno que muere a causa de sus delitos o crímenes. El centurión reconoce que ahí hay un inocente que ha muerto por los pecados de esa multitud, a quien Dios lo ha hecho pecado para rescatarnos de la muerte y del pecado. Marcos, por lo tanto, asegura que el capitán romano que estaba frente a Jesús al momento de su muerte, viendo cómo había muerto, y aquí tenemos que hacer esa lectura tan interesante, porque en el momento de la muerte la tierra tiembla y se oye el gemido de la tierra, el cielo que se ha oscurecido. La dignidad de aquel hombre hecho despojo viene dignificada, viene elevada por el Padre, que viendo morir a su Hijo, hace que la creación entera lo dignifique por su obediencia. Así pues, el relato de hoy nos presenta al centurión que confiesa que este hombre en la cruz es en verdad el Hijo de Dios.
Circunstancialmente, en las horas de la pasión del Señor Jesús vamos a encontrar a un grupo de personajes, un número completamente indeterminado, porque no tenemos claro cuántos fueron, de soldados romanos, que incluso se nos llega a decir que están comandados por un centurión. Y es famosa en la historia posterior la figura de Longino, el nombre que se atribuye a partir del año 530 realmente de nuestra era, a aquel centurión que comandaba, que iba al frente pues de los que se encargaron de la crucifixión del Señor Jesús. No podemos determinar, insisto, el número de cuántos había. Sabemos que efectivamente en toda la región de Judea, en tiempos de Pilatos, en tiempos de Jesús, había 3,000 soldados. Por lo tanto, el número de 3,000 soldados es una cohorte. Nosotros oímos hablar mucho de legiones, por ejemplo, pero una legión es mucho más amplia que una cohorte. En cada legión, por ejemplo, debían haber un número de al menos 60 centuriones, que son, como su nombre lo dice, centurio en latín o quiturias en griego, significa el que comanda una centuria. No piensen en el número 100 directamente, una compañía que podría constar de entre 50 a 100 soldados. Y hay una gran distinción entre los centuriones, que son de una legión, y los centuriones que son de una cohorte. En Judea no había legiones romanas. Las habrá cuando Vespasiano y Tito en el año 70, en el año 67, lleguen y tengan que recuperar, porque los celotes y un grupo de fariseos han generado una revuelta, han hecho una revolución, han expulsado, han matado a los soldados romanos, y entonces ya llegan 2 legiones romanas. Pero directamente asentados en Judea no había legionarios como tal, sino eran soldados que formaban una cohorte. Pero sí, las cohortes podían llegar a tener algunos centuriones que les comandaran, que les guiaran. Por ejemplo, en cada cohorte debería haber al menos 6 centuriones. Esa era la manera como se organizaba. Los centuriones no eran personas de la aristocracia, no eran personas de la clase alta romana, aun y cuando un segundón, es decir, un segundo hijo, podía ser encomendado al frente de una legión como centurión, al que se le llamaba primipupulus, es decir, el primero de entre la gente. Este tenía la función en una legión de cuidar el águila, el estandarte, el SPQR, que significaba el Senado y el pueblo de Roma. En el caso de lo que nos interesa a nosotros propiamente en la pasión del Señor Jesús, nos encontramos con que los relatos de los evangelios nos señalan que Pilato encomienda a un centurión, es decir, a uno de estos que estaba encargado de una centuria, de una compañía, por lo tanto de entre 50 y 100 personas, 100 soldados, a que lleve adelante la crucifixión. Los soldados eran personas rudas, no hay que pensar que se trataba de ciudadanos romanos. De hecho, muchos se metían, en tiempos del Señor Jesús sobre todo, se metían al ejército para adquirir la ciudadanía romana. Ese era el plan. O sea, yo siendo miembro del imperio, porque vivo en el imperio, pero que no soy propiamente de la ciudad de Roma, aspiro al menos a tener la ciudadanía romana que me da una cierta categoría delante de las demás personas que habitaban el imperio. Y entonces por eso se metían en el ejército. Los centuriones, algunos de ellos llegaban a tener muchísimo dinero. Cuando se jubilaban, cuando se retiraban del ejército, normalmente en premio el emperador o quien quiera que gobernase les entregaba un territorio, les entregaba una pequeña tierra para que ahí pudieran asentarse, construir su casa y vivir. Algunos incluso llegaban a aspirar a la posición de Pilato, es decir, a la posición de la orden ecuestre. Pero en el caso de lo que nos interesa, no sabemos. La tradición sostiene que aquel hombre que toma la lanza y que atraviesa el costado de Cristo, de ahí viene su nombre de Longinos, porque en griego longe significa lanza. Y entonces, igual que el caso de la Verónica, que vero ícono, el verdadero rostro, porque ella quedó el rostro de Cristo pues impreso en aquel mantito que utilizó, en aquella mantita que utilizó para limpiar el rostro del Señor. O sea, más que ser un nombre propio, es un nombre que se asigna por la función que tiene dentro de la historia de la pasión. Entonces, Longinos, su nombre viene de ahí.
¿Qué es lo que nos dicen los apócrifos? ¿Qué es lo que nos dice la tradición? Muy bonita, preciosa. Incluso tengan presente que ha sido declarado santo. Es San Longino de Cesarea, así se le conoce. En la Basílica Vaticana hay una preciosa imagen, una preciosa estatua que representa a San Longino. Imagínense, dentro de la Basílica Vaticana. Allá está con su lanza y se supone que en el área donde está ese pequeño altarcito a San Longino está un pedacito de hierro que era la punta de la lanza con la que él le atravesó el costado a Cristo. ¿Qué es lo que nos dicen los textos apócrifos? ¿Qué es lo que nos dice la tradición? La tradición nos cuenta que aquel hombre, cuando atraviesa con la lanza el costado de Cristo, y acuérdense que según nos lo dice el Evangelio de Juan, brota sangre y agua, esa sangre y esa agua le caen a este Longino, que recibe el bautismo de sangre, que recibe el bautismo directamente, porque el agua y la sangre que brotan del costado de Cristo implican los sacramentos, el bautismo y la Eucaristía. Y aquel hombre bañado con la sangre de Cristo, bañado con el agua que sale de su costado, recibe el bautismo. Hay una tradición que nos cuenta que, insisto, apócrifa, que nos cuenta que inmediatamente renunció. Ahí se puso de rodillas. Incluso hay algunos apócrifos que cuentan que él ayudó a bajar el cuerpo de Cristo de la cruz y ponérselo en los brazos a María, que él mismo cargó el cuerpo de Cristo hasta llevarlo a aquella tumba o aquel lugar de su sepelio que había sido preparado de manera improvisada por José de Arimatea y por Nicodemo. Todo eso es tradiciones. ¿Qué es lo que además nos dicen las tradiciones? Bueno, a partir de la Baja Edad Media, se nos cuenta que incluso este hombre era originario de Lanciano. ¿Han oído hablar de esa región allá en el centro de Italia? Lanciano es un lugar donde hay un milagro eucarístico. Y por eso se supone que el pueblo de donde procedía el amigo Longino, Lanciano, por eso luego más adelante tendrá este milagro eucarístico. No sabemos exactamente de dónde viene esa relación. ¿Qué se nos cuenta además? Que Longino pasa a formar parte de una comunidad cristiana. Se convierte, abandona su tarea militar, incluso llegan a contar que se retira a una región en la Capadocia, y en una población que se llama Gábala sufre el martirio. Por eso San Longino es considerado mártir por haber defendido el Evangelio, por haber sido y haber recibido esa gracia del bautismo de sangre, haberse convertido y haber perseverado hasta el final con el martirio. Hay algunas leyendas muy posteriores, muy interesantes con respecto a la vida de Longino, pero aquí estamos haciendo una cosa seria, pero si quieren que hagamos novela, la podemos hacer. Porque algunos sostienen que él también conservó la esponja con la que llenó de vinagre, la puso en la punta de la misma lanza y le dio de beber al Señor Jesús. Y esa esponja famosa, pues él la conservó, luego fue trasladada en el año 1303 a Italia y bueno, se ha ido regando. Se supone que los restos de San Longino se encuentran en una iglesia en Roma dedicada a San Agustín, aunque también alguna iglesia en Sicilia y alguna iglesia en Praga sostiene que tiene parte de los restos de este santo mártir. Concluyamos, ¿qué es lo único que podemos decir? Primero, atestiguar que junto a la cruz del Señor fueron soldados romanos los que llevaron adelante la crucifixión. Eran expertos en eso, era una manera muy propia de ellos y eran muy crueles. No eran personas formadas, no eran personas de altísima educación. Los centuriones eran líderes, eran personas que tenían dentro de una cohorte esa capacidad. Incluso se llega a decir también en uno de los apócrifos, bien bonitos, que este Longino padecía de la vista y que cuando le cayó la sangre de Cristo y le cayó el agua del costado de Cristo, recuperó la vista de manera permanente y por eso se curó. Indistintamente de lo que haya pasado, nosotros también estamos llamados a ser testigos del acontecimiento de la pasión, no espectadores, sino protagonistas. Y ojalá que la sangre de Cristo nos convierta a todos. Así como el Viernes Santo comienza la novena a la Divina Misericordia, y la imagen de la Divina Misericordia representa la sangre y el agua brotando del costado de Cristo. Ojalá nos dejemos inundar por la misericordia de Dios. Este personaje bello de la Biblia que debemos de nosotros interpretarlo más que todo,
por la fe que nos demostró. Es lo que nosotros los cristianos católicos debemos de tener cimentada, nuestra fe. La fe que debemos de tenerla inquebrantable hacia Jesús, cuando Él le solicitó en ese momento que le salvara a su siervo querido. Pero también podríamos hablar otros aspectos importantes en la vida de hoy, como ser el amor al prójimo. Ese amor lo demostró porque a pesar de que era su sirviente, su criado, o el que estaba a su servicio, estaba dolido y lo quería mucho y quería que se sanara. Y a pesar, nuevamente, de que tenía poder, él se hizo humilde ante el Señor Jesús y le dijo que lo sanara. Pero qué bonito encontrar esto, que la preparación hacia el pedido que le hizo a Jesús en el camino, llegó en el momento de demostrar qué es el amor al prójimo. Y hoy en día, ¿qué es lo que nos está diciendo el Papa Francisco? Cuando la opción por los pobres, cada día y cada momento, nos dice que estamos ante la cultura del descarte, el descarte del ser humano. Y el centurión nos deja claro, en esta época, en este tiempo, en este siglo de hoy, que se debe de aplicar en cada uno de nosotros. También debemos de recoger dentro de esa fortaleza del centurión cómo la obediencia de los soldados hacia su jefe. Y sin embargo, él esa obediencia también se la dejó al Señor Jesús. Entonces uno, o en el tiempo que estamos hoy, debemos de estar claro en la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Cada día, cada momento, cada instante de nuestras vidas debemos nosotros reflejarlas al Señor. Un aspecto más que también podríamos hablar sobre Él es que Él le construyó una sinagoga. Él no era judío, sin embargo, Él tenía algo en su corazón. Entonces, quiere decir de que si nosotros, a pesar del tiempo que estamos, y tenemos el poder dentro de nuestras manos, podemos hacer algo por aquellos que son pobres, aquellos que no tienen nada, aquellos que necesitan mucho de nosotros. Y eso lo demostró Él, que aprovechó su coyuntura de poder para ayudar a los pobres, no siendo judío. Otro aspecto fundamental en esto es en el momento de la pasión. Él pidió quedarse con el manto de Jesús. ¿Por qué? Porque Él sabía que en Él había encontrado la fortaleza, la dicha y el amor, y arrancarle a Jesús un milagro, que este milagro se lo arrancó y fue su fe tan grande que no necesitó y que Jesús fuese a su casa y se humilló y dijo que no era digno de que llegara a su casa, que bastaba una palabra para que lo sanara. Eso es la fe inquebrantable que Él quería y que nos demuestra hoy en día en estos tiempos para cada uno de nosotros. Pues ese centurión hoy en esta época que estamos viviendo, en este tiempo en el cual la opción por los pobres debe ser cada día más fuerte, debe ser cada día más entregada al cariño y al amor hacia ellos, pues deberíamos de agarrar esta lectura y dejarnos llevar por ese amor de Cristo en cada uno de nosotros. Deberíamos, y yo al menos, yo pienso y estoy seguro que si de nosotros, cada uno, diéramos un plato de comida o ayuda a aquellos que necesitan, todos los pobres tendrían que alimentarse. Nadie pasaría hambre. Pero no solamente podríamos darles nosotros el de comer, sino que enseñarles a ganar y para tener una opción mejor. ¿Y cómo lo podíamos aplicar esto del centurión en la familia? Pues la verdad que eso es lo que tenemos que hacer. Primero aplicarla en mi familia,
para que poco a poco podamos nosotros ir cambiando la sociedad. Porque si salvamos a la familia, salvamos a la sociedad. Si salvamos a la sociedad, salvamos al mundo. Y vamos a tener lo que Jesús quería en su momento, lo que Dios quiere en su momento. Que nadie sufra de hambre, que nadie sufra de frío, y que nadie sufra de un cariño o una palmadita, de un consejo, porque realmente el centurión, la fe la cimentó en Jesús, y esa es la que debemos de cimentar cada uno de nosotros. Hemos hablado del centurión, pero también podemos hablar de los soldados, la obediencia hacia él. Veamos que cuando el siervo fue sanado y el centurión regresa a su casa, los soldados salen a su encuentro y le mencionan de que ya el siervo ha sido sanado y le dice a la hora exacta que fue. Entonces, esto nos da a entender de que cada uno de nosotros, esos soldados que han sido obedientes ante su jefe, la verdad es que esa es la obediencia que tenemos que hacer nosotros cada día. Pero sin embargo, nosotros hemos sido o hemos dejado a Jesús solo. Lo hemos dejado a Jesús que Él se trague todas las inmundicias del mundo por mis pecados, porque no hemos sido capaces de ser obedientes como esos soldados. Necesitamos ser obedientes para salvar a lo que Jesús ha querido, la unción sobre los pobres. Pero yo quisiera en estos momentos que, a pesar de que hablamos del soldado, del centurión, hablemos también de este hombre pecador, porque realmente fue un hombre pecador, porque estaba en las estructuras del poder, y donde está el poder está la corrupción, si no miramos nuestros tiempos. Y eso es lo que el Señor quiere cada uno, que cambiemos nuestra opción de vida, dejemos la mala vida para cambiar cada uno de nosotros. Él, a pesar de su poder, dejó la corrupción y se hizo a favor de los ideales de Jesús. Caminemos juntos como esos soldados que servían a su centurión, a su jefe. Eso, caminemos juntos a Jesús, hacia nuestro pueblo, hacia los pobres, hacia aquellos que no tienen. Si nosotros como hermanos en Cristo, cada uno de los seres humanos que estamos trabajando el día de hoy, podemos hacerlo a la luz de ese cambio radical del pagano, del centurión, de que tenía el poder y al tener poder tenía corrupción, y que no se dejó embalar por esas mieles y cambió por las mieles que le ofrecía Jesús, que son las mieles que los van a mantener cada día a cada uno de nosotros, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra sociedad. Vayamos juntos, caminemos hacia este tiempo nuevo, a ese tiempo de los nuevos centuriones, con esa fe inquebrantable que debemos de tener los cristianos católicos, de ser verdaderos hijos de Dios, pero aparte de ser verdaderos hijos de Dios, de ser obedientes a la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Sea así el caminar de nosotros los cristianos hacia una nueva vida.